Hoy, en Madres de la Plaza, en el primer bloque, el capítulo 9 de Madres Nuestra Historia. ¿A qué viene el Papa? A continuación, en el segmento Memoria Compartida, entrevista a Eve en la televisión española, 1990. En el segundo bloque, la marcha número 1863, del jueves 2 de enero de 2014. Capítulo 9. ¿A qué viene el Papa? La simpatía popular por la aventura militar en Malvinas fue cambiando por el rechazo. Ni el Mundial de Fútbol de España distrajo por completo la atención pública que fue virando hacia una creciente frustración. Ante las evidencias de que durante todo el conflicto la información había sido manipulada groseramente, y advirtiendo que el resultado final de la contienda armada sería catastrófico, el pueblo comenzó a sentir abominación total a la dictadura. Para aliviar el seguro efecto que la derrota iba a ocasionar en la población, el Papa Juan Pablo II visitó por unas horas el país. Si bien la versión oficial del motivo del viaje era sellar un acuerdo de paz, el pontífice era visto por el régimen como el instrumento para contener la creciente ira popular y recomponer la gobernabilidad del régimen, cuya suerte para ese momento ya estaba echada. La dictadura sabía que debía abandonar el poder, pero quería hacerlo del modo más ordenado posible. A los 3 días de la visita del Papa, el ahora gobernador Menéndez firmó la rendición ante los ingleses. El descontento incontenible que provocó el fracaso militar envolvieron a la dictadura en una crisis total y absoluta. El 1 de julio de 1982, unos días después de la capitulación, el general de ejército Reinaldo Viñone ocupó de facto la presidencia del país, aunque sin el apoyo de la aeronáutica ni de la marina. La junta militar comenzaba a desintegrarse por completo. Sin escapatoria posible, este triste general convocó a institucionalizar la nación. La derrota en Malvinas precipitó el fin, porque desató el repudio de toda la población, que accedió a salir a la calle y a ocupar los espacios públicos, aquellos lugares que las madres de Plaza de Mayo venían transitando a paso firme y constante desde hacía 5 años. Pero era claro, la guerra no había sido la única razón del ocaso dictatorial. Fue la lucha que desde los primeros tiempos de la dictadura, allá por 1977, emprendieron las madres a la delantera de un movimiento que encaró a los genocidas con la frente alta. Ellas también son las grandes responsables del ocaso militar. El llamado a normalizar la vida política del país fue aceptado gustosamente por la multipartidaria. La convocatoria a elecciones realizada por Viñone para el 30 de octubre del 83
era para la dictadura un lapso de tiempo suficiente en el cual ordenar su huida y tratar de pactar la mejor condición para entregar el poder. El tiempo, a su vez, era bien visto por los partidos políticos con posibilidades de ganar las elecciones. Estos dirigentes que comandarían la transición sabían que debían articular estrategias para encauzar dentro de los estrechos límites de la democracia que vendría el problema de los desaparecidos. Las madres intuyeron maniobras de impunidad, sobre todo al advertir que en las declaraciones de los líderes de la multipartidaria, hegemonizada por el radicalismo, se evitaba mencionar a los detenidos desaparecidos y solo se hacían referencias a los presos políticos. Vignone, interpelado por el reclamo popular acerca del tema de la represión, interpuso una explicación perversa que indirectamente aludía a una suerte de solución final. No será posible informar sobre desaparecidos a menos que sepamos dónde está el cadáver, dijo, tratando de volver incompatible el reclamo de verdad y la exigencia de aparición con vida. Al abrirse un espacio amplio para la actividad política, la presencia pública de las madres de Plaza de Mayo comenzó a extenderse y multiplicarse, así como el apoyo, la solidaridad y la fuerza que despertaba la coherencia ética que representaba el pañuelo blanco. De Carlos Cano, ese precioso montaje, realmente habla de las madres de la Plaza de Mayo, ironiza, ridiculiza a aquellos que les llamaban a ustedes las locas de la Plaza de Mayo. ¿Conocía, supongo, esa canción? Sí, sí, la conocemos, la entregó a las madres y, bueno, hay mucha gente que nos ha tildado de locas, algunas cariñosamente, y nosotros no nos afecta. Nunca nos importó, porque uno puede estar loco de amor, de dolor, de sufrimiento, de muchas cosas. Y a veces para luchar hace falta un poco de locura. Un poco de locura, de amor, dice. Han pasado 15 años, aproximadamente, 14 en un caso, 15 en otro, desde que los paramilitares se llevaron a sus hijos y a su nuera también. En todo este tiempo, ni una palabra, ni un mensaje, ni un gesto. ¿Dónde se sustenta entonces la esperanza? Bueno, siempre fuimos un movimiento de esperanza, ¿no? Porque si no hubiéramos tenido esperanza no estaríamos en la calle. El tema es que yo quería aclarar que no fueron paramilitares, que fueron los militares en Argentina los que se llevaron a mis hijos y a los 30.000 desaparecidos que hay. La fuerza se sustenta en saber dónde uno va y qué uno quiere. Y cuando uno ve que lo que los hijos de nosotros queríamos nace en otros hombres y en otras mujeres, que es un reclamo muy ferviente por la justicia, por la vida, entonces uno va tomando mucha fuerza y cuando uno sabe dónde va y qué es lo que quiere, tiene fuerza y pierde el miedo. Las dos cosas que nos adjudican a las madres, ¿no? Que no tenemos miedo y que tenemos mucha fuerza. Y creo que eso uno lo logra cuando sabe a dónde va y qué es lo que quiere. Mire, me resulta, señora Bonafini, muy duro, ¿no?, preguntarle esto, pero ustedes, de verdad, las madres que siguen buscando a sus hijos y las abuelas que siguen buscando a sus nietos, ¿ustedes tienen la esperanza de recuperarlos con vida? ¿Ustedes creen que pueden estar todavía en algún rincón de la Pampa o de la Antártida con un destacamento militar o paramilitar custodiándolos? ¿Realmente creen ustedes que los pueden encontrar? No. El reclamo de aparición con vida es un cuestionamiento al sistema, este sistema que se cae en muchos lugares y que se aplica permanentemente. La aparición con vida es porque nadie nos dijo qué pasó con ellos. Entonces, si a una madre le secuestran los hijos y no hay ningún responsable que dice yo me lo llevé o yo... Entonces, ¿cómo uno lo va a dar por
le va a decir al gobierno o a los militares, sí, yo reconozco que están muertos. Es como volverlos a asesinar. La única manera de seguir en la lucha es reclamarlos esa aparición con vida que tiene vigencia permanente, porque la aparición con vida es una consigna que se ha hecho carne en el mundo. Hay muchas cosas que pasan en todas partes, desgraciadamente, y esta consigna de las madres ha tomado muchísima fuerza. Nosotros no los vamos a volver a asesinar, reconociendo la muerte sin que nadie nos diga quién dijo que debían desaparecer, quién los secuestró, quién los torturó, quién los asesinó, quién los fusiló, quién los enterró, qué jueces corruptos participaron, porque hay certificados de defunción que dicen tal o cual fue muerto en un enfrentamiento cuando sabemos que fueron fusilados, ¿no? O sea, todo esto tiene que estar aclarado antes de que nosotros aceptemos la muerte así, porque sí. Por eso aparición con vida es para defender la vida. Dice usted que nadie se ha hecho responsable de esas desapariciones, pero ustedes saben de personas y se ha Sí, demostrado que han participado en esas desapariciones. Sí, claro. Ahí está el nombre del capitán Astiz, del teniente coronel Seineldín, del general Camps, Hay que fue jefe 3.600. de la policía en Buenos Aires, y por supuesto Videla, Galtieri, etcétera, etcétera. Hay 3.600 asesinos identificados por gente que ha estado en los campos de concentración, que ha sido torturada, o gente que ha reconocido, muchas madres que han reconocido a los que hacían el operativo en su casa, que iban por los techos, que buscaban a los hijos, y muchas madres que desgraciadamente vieron asesinar a sus hijos en las puertas de sus casas. Y no están identificados. Quien no quiere hacer nada por condenarnos es la justicia y los gobiernos que hemos tenido constitucionales, que primero parecían que iban a hacer algo y después realmente hicieron las leyes, como Alfonsín de obediencia debida y punto final, y ahora el doctor Menem, que ha perdonado a los pocos que quedaban en la prisión. Y un asesino en libertad pone en peligro la libertad de todos. Estamos hablando de un genocidio, 30.000 personas, 30.000 desaparecidos. Estamos hablando de una carnicería y de sus carniceros, que están sueltos, que están libres. Eso es un drama, por supuesto, pero yo no sé qué le parece a usted. Quizá haya otro drama, particularmente para ustedes, y es que quizá la sociedad argentina les está invitando a que se olviden. Ya sé que es muy fácil, porque al que no le falta un hijo en casa no es lo mismo que se lo hayan quitado a una vecina. Pero ustedes no sienten como si la sociedad argentina 15 años después les dijera, ya basta. Bueno, yo creo que hay una parte de la sociedad que quiere olvidar y otra parte que no. Por eso las marchas de las madres son acompañadas por miles de personas, ¿no? Yo creo que si toda la sociedad argentina quisiera olvidar, no hubiera participación de la gente en nuestras marchas. Hay una parte, claro, la parte que se siente un poco culpable por haber callado, por haber omitido, por haber silenciado, por no haber participado, por haber pensado que en algo andarían. En fin, hay muchas cuestiones por las que la gente quiere olvidar, ¿no? En cambio, una gran parte de la población que dice no olvidaremos, no perdonaremos, que es la consigna de las madres, que nos acompañaron en la última marcha, más de 60.000 personas. Entonces creo que en todo el país hay hombres y mujeres que apoyan con grupos de apoyo a las madres de Plaza de Mayo, porque creen en nuestro trabajo, porque creen en nuestra lucha, porque nuestra lucha es por muchas razones, no solamente por encontrar la justicia, que creo que es la principal, que el pueblo tiene hambre, pero tiene dos clases de hambre, hambre de justicia y hambre del estómago. Y estamos trabajando en los dos sentidos, porque los gobernantes argentinos no se dan cuenta que el hambre mata más que las balas, por las mismas razones, por aplicar un plan económico a fondo, por el que indica el imperialismo, en este caso Estados Unidos. Viaja permanentemente la gente del Fondo Monetario a la Argentina a decir qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que no vamos a recuperar a nuestros hijos, pero los hemos recuperado en otros hombres y mujeres que luchan, en otros hombres y mujeres que nos acompañan. Además, ese buscar a los 30.000 no fue fácil para cada madre. Es como socializar la maternidad. Uno empieza por lo personal, por lo propio, y de repente se da cuenta que solo eso no sirve, que hay que unirse y que hay que ser más amplio. Entonces el buscar a otros también nos hizo encontrar en otros a nuestros propios hijos. Entonces eso para nosotros ha sido una cosa que nos hace sentir bien, porque esa familia que fue destruida por los militares argentinos se recompone a partir de otros jóvenes y otras mujeres que están en esta lucha tan difícil pero tan hermosa, porque es una lucha de amor, de esperanza en nuestro pueblo, de esperanza en los hombres de todo el mundo que nos tienden las manos. Carlos Menem, el presidente de su país, ha hecho unas declaraciones últimamente, y algunas de estas noticias que hemos recibido esta noche están en relación con ello, hablando de facultar al ejército argentino para actuar en caso de conmoción interior.
citamos textualmente. Sí, ha hecho una ley. ¿Qué interpreta usted por esto? Ha hecho una ley, justamente porque a los militares primero les dieron la libertad, el perdón, la conciliación, la amnistía, punto final, obediencia debida, y ahora les dan la posibilidad de intervenir internamente porque los necesitan para reprimir. Para eso los dejaron en libertad. Porque el gobierno que no va a encontrar salida, que aprieta, que no da trabajo, que es capaz de permitir las torturas. En mi país se tortura permanentemente. A un joven que roba, a un pasacasé, lo torturan en la comisaría. Hoy. En 1990. Sí, y lo torturan con las torturas más refinadas, más sádicas, que son las sondas internas aplicadas en los genitales. Los destrozan, no sirven más como seres humanos. Y hay varios casos en distintos lugares pequeños, pero que están, en donde están asentados estos monstruos, que perdonan los mismos gobernantes que después los usan para reprimir. Porque la salida es esa, según parece para el doctor Menem, es pagar la deuda a costa del hambre del pueblo y reprimir al pueblo cuando se va a reclamar trabajo o comida. Vamos a concluir ya. Realmente esta es una conversación impresionante y quiero referirme a ese pañuelo que lleva usted. Porque he leído la documentación para preparar esta entrevista que ustedes simbolizan con ello los pañales de sus hijos. ¿Es así? Sí, la primera vez que usamos en la cabeza el pañuelo fue un pañal de nuestros hijos. Luego se transformó con el nombre y cuando socializamos la maternidad le pusimos Aparición con Vida, Madres de Plaza de Mayo. ¿Y usted lleva en su pañuelo el nombre de sus hijos? No, lo hemos sacado porque los buscamos a todos. Hubo una época en que sí, que cada una salió por lo personal se convirtió en colectivo y hoy el pañuelo blanco es símbolo en muchos lugares de la lucha por la vida, por la justicia, por la libertad, contra el hambre, la miseria, la degradación. Las madres hacemos política sin partidismo, pero la política unida a la ética, a la moral y sobre todo al amor y al sentimiento, que creo que se está olvidando demasiado en este mundo. Hacen política, pero en cualquier caso dan un tremendo testimonio de humanidad y de amor. Gracias por estar aquí y gracias por esos mensajes que dan confianza en que vale la pena vivir, a pesar de los horrores que a veces se producen en algún rincón del mundo. Gracias a ustedes y vale la pena vivir mientras uno tenga amor en el corazón.